Bendecidos todos. Así es. También calladitos. A la Era expectativa. porque yo pasé primero, era porque yo tenía que pasar primero. Bueno, damos gracias al Señor. Y si es cierto que como que está temblando la tierra, no sé, será. ¿Verdad? Pero damos gracias al Señor porque estamos aquí, estamos de pie, estamos con salud, gracias a Él. Y como decía el hermano Emilio, pues también hay alimento en nuestra mesa, Así es. ¿verdad? Gracias al Señor. Y vamos a disfrutar de una palabra muy especial, hermanos, la cual lleva por título la perseverancia. Bueno, ya Dios no estaba por aquí así predicando, ¿verdad? Pero hoy tocó mi turno. Reciban saludos del hermano Darío, el hermano Francisco. Con los demás no he hablado, pero también ellos mandan saludos, creo. Así que, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta segunda a Timoteo. La carta a Timoteo. Vamos a disfrutar de esta palabra, hermanos, que en un momento, pues, ya la vimos, la disfrutamos en su momento, pero cada vez que nosotros entramos a la palabra, encontramos algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Para alimentar nuestro espíritu. Leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Si me ven temblando, entiendan, ¿verdad? Es normal, creo yo. ¿Verdad, hermano Omar? Sí. Es normal. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y el tema es, decíamos, la perseverancia. Van a tener un premio el que diga, el que se aprenda el tema y el que se aprenda los puntos. Así que pilas, ¿verdad? Van a tener un premio al final de la reunión. Creo que se lo va a dar el hermano Omar. Bueno, decíamos que la perseverancia, y traemos un significado, o tienen ustedes un significado de la palabra perseverancia. Yo lo traigo aquí, pero si ustedes tienen otro significado, ¿verdad? Sería bonito que participáramos todos. A ver. Allá las hermanas de la parte de atrás. La perseverancia dice su significado según el diccionario, dice persistir, seguir, constancia y firmeza. Eso significa perseverancia. Así que nosotros hemos escuchado esta palabra, o no la habían escuchado, la palabra perseverancia. ¿La habían escuchado? Sí. Cuando a veces le preguntamos a cierta persona y le decimos, ¿usted está perseverando en el Señor? Sí, estoy perseverando. ¿Pero qué es perseverar? ¿Qué es perseverar en el Señor? Porque hay quienes perseveramos en nuestras metas, ¿verdad? Porque tenemos metas nosotros. En la vida tenemos metas, tenemos sueños. Entonces nosotros perseveramos en eso hasta conseguirlo. Pero en el Señor, ¿en qué debemos perseverar? Es una pregunta. ¿En qué debemos perseverar? Por ahí, a ver quién dice en qué debemos perseverar. ¿En qué debemos estar firmes según el significado? ¿En qué debemos persistir? ¿En qué debemos estar constantes? ¿En qué debemos seguir? A ver, participemos, hermano. Una oración. En la oración. Ajá. ¿Quién más? En la lectura. Hay muchas cosas en las que debemos perseverar, ser perseverantes en el Señor. Como les decía, como seres humanos, tenemos en la vida metas, sueños, ¿verdad? Hay quienes de los que están estudiando quieren ser abogados, hay quienes quieren ser doctores, muchas
muchas profesiones quieren ser, ¿verdad? ¿Y qué hacen para lograr esa meta? ¿Qué se hace? Perseverar, persistir, estar firme, porque hay muchas veces en las cuales desmayamos, ¿verdad? Desmayamos. De los que están aquí, ¿quiénes pasaron toda la fase de colegio? ¿Emilia? ¿No? ¿Colegio? Sí, toda la fase del colegio. William, Belinda. Hubieron momentos en los cuales ustedes dijeron, ya no quiero seguir. ¿Ah? Ya no quiero seguir. Porque muchas veces pasa ese pensamiento por nuestra mente, de que ya no queremos seguir, pero queremos lograr ese sueño, queremos lograr esa meta. Pero ¿qué pasa cuando llega el desánimo? No estamos siendo perseverantes, ¿verdad? No estamos siendo perseverantes, pero debemos ser persistentes, debemos seguir y estar firmes para conseguir esa meta. Entonces decíamos que en el Señor también hay metas y hay cosas por las cuales perseverar, o en las cuales perseverar. Y decía el hermano Omar en la oración, decía el hermano Emilio en la lectura, y esos dos puntos son los primeros. Vamos a ver en 1 Timoteo 3:14, dice, en la lectura, debemos perseverar en la lectura. Primera carta a Timoteo 3:14. Gracias al Señor. Hermano, parece que tengo equivocado ese. Pero dice el texto que habla de que hay que ser constantes en la lectura, algo así. Lo tengo equivocado, creo. Bueno, entonces, pero habla un texto así, no sé si es la segunda carta siempre. 4:13. 4:13 de primera. Sí. Sí, aquí está. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Escucha bien que dice, entre tanto que iba el apóstol Pablo, le recomendaba a Timoteo que se ocupara en la lectura. ¿En la lectura de qué? De un chat, de un periódico, o de qué? De la palabra. Porque era necesario que Timoteo se ocupara en eso que había aprendido, ¿verdad? Entonces hablábamos de que los que han estado en el colegio, hay mucha teoría en el colegio, pero después hay una práctica. ¿Y qué pasa si no hay una práctica? ¿Qué pasa si no hay una práctica? No se refleja lo que ha aprendido. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, que se ocupara en la lectura de la palabra. Porque fíjense que cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de muchas cosas maravillosas que el Señor nos ha dado, de muchos misterios, que gracias al Espíritu de revelación. Eso es gracias al Espíritu de revelación, porque uno puede leer y leer y leer, pero si no está el Espíritu de revelación, nos da sueño. ¿Cierto? ¿Les ha pasado a ustedes? De que cuando están leyendo la Biblia o un texto, ya de repente como que ya no queremos dormir. Pero podemos pasar horas en el internet, en Facebook, y no nos da sueño. Entonces estamos a veces más ocupados en las
lectura de la palabra. No lo vengo a regañar. Yo les digo porque yo he pasado por ahí, ¿verdad? He pasado mucho tiempo en Facebook, en Instagram paso más que todo, pero eso no es provechoso para mí. Eso no me da ningún provecho a mí. Me doy cuenta de lo que, más bien el gasto que se hace, ¿verdad? Se hace un gasto, se hace un desgaste físico también, porque si no dormimos bien, entonces hay un desgaste físico. Pero si estamos en la lectura de la palabra, nos da mucho beneficio, porque así nadie nos puede confundir. Dice, vamos a buscar en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, si nosotros estamos ocupados en la lectura, nadie nos va a engañar, ¿verdad, hermana Carla? Nadie nos puede engañar porque estamos nosotros perseverando en la lectura. No, esto no es así. Nos ha pasado eso de que hay personas de que nos quieren como persuadir, nos quieren confundir. Nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Pero gracias al Señor y al Espíritu de revelación que nos ha dado Él, es por eso que estamos aquí. Hoy en día estamos en la fecha 18 de junio del 2023. Gracias al Señor. Ofrezcan un fuerte aplauso al Señor, porque de eso se lo debemos cuidar. Bueno, hay que perseverar en la lectura, tenemos otra respuesta. La segunda respuesta es en la oración. ¿En qué debemos perseverar? La segunda respuesta es en la oración. Vamos a buscar Hechos 1:14. Gracias, Señor. Hechos 1:14. ¿Lo tienen ya? Lo leemos, dice, todos estos perseveraban unánimes con oración y ruego, con mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo leemos nuevamente, dice, todo esto perseveraban unánimes en oración. ¿Cómo decía que lo estaban los apóstoles? Perseverando unánimes en oración. ¿Qué hicimos hace poco nosotros? ¿Ah? ¿Qué hicimos hace poco antes de empezar el mensaje? Estábamos orando, pero estábamos unidos. Estábamos unidos, sintiendo lo mismo. ¿Sabe que muchas veces oramos y no estamos unidos? No hay unidad. Entonces no hay perseverancia. Lo hacemos solo por salir del paso. Pero los apóstoles dice que ellos perseveraban en unidad. En unidad. Dice que en la unión está la fuerza. Así que nosotros perseveremos en la oración, hermano. A veces podemos confundir la perseverar en la oración de estarle pidiendo lo mismo al Señor. Pero no es así. Porque dice que el Señor no quiere oraciones repetidas, no quiere vanas repeticiones. Cuando nosotros oramos al Padre, porque le oramos al Señor nosotros, ¿verdad? Le oramos por los alimentos,
por nuestra familia, ¿cierto? ¿O no oramos por nuestra familia o por los alimentos? ¿Verdad que oramos por todas las cosas que nosotros tenemos? Por nuestra familia, por los alimentos, ¿oramos nosotros a Dios? ¿Sí? ¿Víctor? ¿Le oramos a Dios? ¿Y todos los días le oramos por lo mismo? ¿Con las mismas palabras? ¿Le oramos a Dios? A veces. ¿Ah? A veces sí. A veces sí. Porque no estamos perseverando en la oración. No hay una renovada oración al Señor. Porque fíjense que cuando estaba viendo yo la vida de Jesús, cuando fue al Getsemaní a orar, no fue la misma oración que tuvo en el Getsemaní con la oración por los peces, por la alimentación. ¿Verdad que no? Entonces es distinta, tiene que ser distinta nuestra oración a Dios. Tiene que ser una oración renovada. ¿Así es? Vamos a ver en Lucas 22. Siempre hablando de la oración, ¿verdad? Perseverar en la oración. Lucas 22:39. Gracias, Señor. No le puse seña a Lucas. No le puse seña a Lucas, como una persona dice, metan el dedo a Lucas. Lucas 22:39. 22:39 y lo leemos hasta el 43. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Hasta el 43. Cuando estamos en la oración, nosotros somos fortalecidos por el Señor. Porque a veces hay oraciones que le hacemos a Dios que nos quebrantamos delante de Dios. Pero al mismo tiempo somos fortalecidos por el mismo Señor. Así como lo fue Jesús. Fue fortalecido por un ángel. ¿Verdad? ¿Cuánto hemos sentido la fortaleza de Dios cuando estamos pasando por un momento difícil o tal vez de tristeza? Y en ese momento le oramos a Dios. Le oramos a Dios y llega como aquel bálsamo que lo tranquiliza a uno y le dice: estate tranquilo, todo está bien, todo está bien. ¿Sabe que cuando a mí me diagnosticaron el cólico, cuando el doctor me dijo: vamos a operarla, y cuando yo estaba en el hospital, yo miraba a personas con un vendaje en la garganta, ¿verdad? Un vendaje en la garganta, y una de las personas estornudó, y uno usualmente pues estornuda y le salen los mocos por la nariz, ¿verdad? Pero ese señor no, a ese señor se le salió por aquí. Entonces yo me puse tan nerviosa porque dije yo: así voy a quedar yo, porque ya me habían dicho que me iban a operar. Y le digo a Wilson, llévame de aquí, vámonos, yo no quiero estar aquí. Y me dice: estate tranquila, todo va a pasar, todo va a estar bien. Pues me examinó el doctor y me dice: es un pólipo y hay que operarlo. El segundo médico ya me decía que iba a operar. Entonces mi cuerpo empezó a temblar, pero de los nervios.
¿verdad? Porque yo miraba y yo decía, voy a quedar así, con mis argumentos. Pero cuando me recetan un examen, hicimos oración aquí. Hicimos oración y cuando yo voy al resultado del examen, me dice el doctor, disculpe, me dice, pero yo aquí no veo nada. No tengo nada que operar aquí en su garganta. Lloré delante del doctor, agradecida con el Señor, porque no iba a haber una operación ya. Y eso he estado agradecida con el Señor, aunque siempre hay una afección, ¿verdad? Que ustedes sí notan ahorita, ya estoy quedando como afónica, pero es por lo mismo, porque quedó afectada una cuerda vocal. Pero no dejo de persistir, no dejo de cantar, no dejo de hablar, porque es imposible, ¿verdad?, dejar de hablar. Es imposible dejar de cantarle al Señor. Para mí eso es imposible. Me dijo el doctor, ¿usted cantaba? Sí, ya no lo hace. No tiene que estar hablando mucho, es cosa imposible. Porque ¿quién va a estar así a lo mudo? Ahorita estuviera entonces a lo mudo predicando. Pero gracias al Señor y su misericordia y la oración eficaz del justo, estoy aquí hablando gracias al Señor, sin operación en mi garganta. Y entonces en ese momento pues somos fortalecidos por el Señor, ¿verdad? Gracias al Señor en la oración, cuando estamos orando, pero con una oración de corazón a Dios, somos fortalecidos. Vamos a la tercera respuesta. ¿En qué debemos perseverar? Y es en la misma gracia. Vamos a buscar en Hechos, ahí siempre en Hechos, Hechos 13:43. Hechos 13:43. 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Favor, regalo, bondad. Entonces hay que perseverar en la bondad, hay que perseverar en el favor de Dios. La misma gracia es la paz. ¿Quiénes están en paz hoy en día? Ahorita, ¿quiénes tienen paz? Todos tienen paz. Entonces sigamos en eso, sigamos en paz. Porque es bonito estar en paz o en guerra. ¿Qué les parece a ustedes si estuviéramos peleando aquí ahorita? ¿Ah? Pero es bonito. ¿A quiénes les gusta estar en paz? A todos, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos, que vamos a Dios, ustedes pueden estar un minuto en paz y servir a William. Porque saben que así les digo. No pueden estar ustedes tranquilos, un momento. Pero dice que el apóstol Pablo persuadía a que perseveraras en la gracia. Entonces nosotros también perseveremos en esta gracia. Si nos gusta la paz, perseveremos en estar en paz. Si nos gusta la bondad, perseveremos en la bondad. Vamos a ver otro texto que habla de la perseverancia en la gracia. Está en primera carta de Corintios, primera carta de los Corintios 15:10.
Es bonito entonces, hermanos, perseverar en las cosas de Dios. Que esto es lo que estamos viendo ahorita, que es en la lectura, en la oración, en la gracia. Les decía 1 Corintios 15:10. 15:10 dice: tantas dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la gracia de Dios no la hemos conseguido porque somos bonitos o porque la podemos todo. Es porque a Dios le ha placido. Es porque a Dios le plació darnos este gran regalo que es la gracia de Dios. ¿O merecíamos nosotros este regalo? Bueno, nosotros como padres. Si un hijo se porta mal, ¿merece un premio? ¿Merece ser halagado? No. Pero ¿qué le dijo el Padre a Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Así decimos nosotros de nuestros hijos también. Qué bonito, mis hijos. Qué obedientes son. ¿Verdad? Así dice el Señor también de nosotros. Qué bonito, mis hijos. Qué obedientes, ¿verdad? Porque perseveramos en esta gracia. Vamos ya casi terminando mi parte, ¿verdad? Sigue la otra. A ver. Vamos con la cuarta respuesta y dice en hacer el bien. Ese lo miramos en Romanos 2:7. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 7. Todo lo recibo aquí. Romanos 2:7 dice así: vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna, imagínense que aparte de hacer el bien, tenemos ese beneficio de una vida eterna. Haciendo el bien tenemos un beneficio, tenemos muchos beneficios, pero haciendo el bien dice que tenemos vida eterna. Así que hay que perseverar para seguir teniendo esa vida eterna, para disfrutar de esa vida eterna. Vamos a buscar un texto que dice en Romanos 12:17, también ahí en la misma carta a los Romanos. 12:17. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Nos ha tocado a nosotros pagar bien al que nos hizo mal? Nos ha tocado. Nos ha tocado. Pero gracias al Señor que en su bondad nos ha permitido en nosotros estar en esta gracia. Hubo un tiempo, pero ya tiempo. Yo decía, ay, me hubiera encontrado en los tiempos aquellos, en los cuales sí me la cobraba yo. Y una persona que me asaltó en la escuela. Me asaltó, bueno, me cartució, como decíamos antes, ¿verdad? Me cartució un pan y un fresquito ahí. Yo le había pegado la mordidita yo. Y me dijo, Catus. Y me quedé llorando. Entonces me preguntó una familia mía. Me dice, ¿qué te pasó? No, mira que aquel, le digo yo, me robó el pan. Y lo decimos perseguir por todo alrededor de la escuela. Y no lo alcanzamos, va y él se comió el pan y el fresquito. Pues al siguiente día
lo mira mi familiar que se mete a los baños. Se mete a los baños y entonces me dice, lo vamos a mirar cuando salga. Entonces cuando sale, ella lo agarra porque ella era un poquito más formidable. Lo agarra por detrás y le agarra los brazos. Me dice, colgale la bolsa, me dice. Y solo andaba 50 centavos. Solo andaba 50 centavos. Pues de ahí lo dejamos llorando a él. Entonces pagamos mal por mal nosotros en ese momento. ¿Quieren saber ustedes quién fue esa persona? Aquí está entre nosotros. ¿Ah? ¿Quieren saber ustedes? ¿Hermano Mar? ¿Quieren saber ustedes? ¿Ah? No. El hermano Emilio. Entonces le pagamos, hicimos mal por mal, entonces en el momento. Pero ahorita que me cansé algo, yo lo dejo. Se lo dejo. Pero imagínense qué bonito es hacer el bien, ¿verdad? Qué bonito es hacer el bien. Yo creo que en el momento que tenía que hacer el bien, ¿verdad? Cuando me agarró tenía que hacer el bien, pero yo no lo sabía que tenía que hacerlo. Pero ahora sí sabemos nosotros. Ahora sí sabemos cuando tenemos que hacer el bien y cuando no hay que pagar mal por mal. Gracias al Señor por esto, ¿verdad? Pero dice que el que persevera en hacer el bien, tenemos vida eterna y no hay mal en nuestra mesa. Vamos a ver un versículo en Proverbios 17:13. Vamos a ver ahí que dice que cuando nosotros perseveramos en estar haciendo el bien, no tendremos mal en nuestra mesa. Dice así: el que da mal por bien, no se apartará de él, no se apartará el mal de su casa. De su casa, dice. Oiga bien que dice, la leemos nuevamente, dice: el que da mal por bien, no se apartará de él el mal de su casa. No se apartará el mal de su casa. ¿Es justo? Entonces eso es como una maldición, ¿verdad? El no hacer el bien es como una maldición porque su casa siempre va a estar en mal. No va a haber alimento, no va a haber provisión, no va a haber nada ahí, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad. Solo el mal va a estar esa casa. ¿Verdad? Entonces hay que perseverar en hacer el bien. Hay que perseverar. Y miramos la última respuesta en lo que debemos perseverar, y es en nuestra salvación. Lo miramos en Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Así que dice que hay que perseverar en nuestra salvación, pero no la salvación eterna, porque esa ya fue dada. ¿En cuál salvación entonces debemos perseverar? En una salvación diaria, en no caer en la tentación, porque a diario, a cada momento, estamos expuestos, hermanos, a caer en tentación, ¿verdad? Y en eso debemos perseverar nosotros, en tener cuidado
salvación. A tener cuidado, a persistir en eso, ¿verdad? En esa salvación de no, que si alguien nos quiere quitar la paz, no dejar que nos quiten esa paz. Por ejemplo, ahorita anunciaban de esta muchacha, ¿verdad? De Ayami. En cualquier otra persona hubiese salido corriendo, pero todo estaba en el control de Dios y nosotros estamos aquí tranquilos, confiados en el Señor, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Verdad? Eso no quiso quitar la salvación de ahorita, ¿verdad? Eso nos quiso sacar de la paz, de la tranquilidad. Pero aquí estamos nosotros esperando solo buenas noticias, porque todo está bien. Todo está bien. Gracias al Señor. Bueno, hermanos, entonces creo que hemos estado pendientes, ¿verdad?, de esta parte. Y gracias al Señor, pues hay que perseverar, hermanos. Hay que ser perseverantes en todo esto, en la lectura, en la oración, en la gracia, en hacer el bien y en nuestra salvación. Así que los declaro bendecidos y muchas gracias por su atención. Queda nuestro hermano. El Señor les bendice a todos y a todos los que están conectados. Seguimos pues con la segunda parte de lo que es la perseverancia. Gracias al Señor, ¿verdad?, por el privilegio. No es fácil, como ya le van a ir en esta palabra aquí, ¿verdad? Que nos da la fuerza el Señor, ¿verdad? Y Él es el que habla a través de nosotros. Pues la hermana del Señor les habló un poco acerca de lo que es la perseverancia y que tenemos que perseverar. Pero yo les traigo la parte contraria, como dicen, el revés de la tortilla, ¿verdad? Hablando de la perseverancia, ella habló de los que perseveran. Ahora yo les voy a hablar de los que no perseveran. Ahora, dice que ¿quién es una persona sin perseverancia? La persona sin perseverancia es la que no tiene incorporada el valor de la perseverancia en su personalidad. Son fácilmente desalentadas y abandonan lo que se proponen ante la aparición de la primera dificultad. Nunca terminan lo que comienzan y siempre eligen atajos por el camino más sencillo, ¿verdad? O sea que hay personas que comienzan y no terminan, ¿verdad? Porque tal vez él puso un obstáculo aquí presente y como le gusta lo fácil, entonces dijeron hasta aquí nomás de ir, ¿verdad? Pero no, esto es de seguir adelante y como decía Pablo, seguir hasta lograr pues el galardón. El galardón que el Señor nos está ofreciendo. Vamos a ver, entonces vamos a ver lo que es primero el no perseverar en la lectura. Ya el hermano ya se nos dijo lo que era perseverar. ¿Qué es no perseverar en la lectura? A muchos nos pasa, hermano, que cuando tal vez agarramos la Biblia, mira como la tengo cerrada. A veces agarramos la Biblia y nos vamos para la cama, agarramos la palabra, digo, vamos a estudiar un poquito la palabra, pues vamos para la cama, diga bien, vamos para la cama. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acostamos a leer la palabra? Nos dormimos. Cuando usted ni dio cuenta, está bien dormido. No aprovechó el tiempo. No lo aprovechó. Ahora bien, dice que perdemos de vista lo que es al Señor. ¿Por qué dice que lo perdemos de vista? Porque aquí en esta palabra nosotros encontramos al Señor. Encontramos los consejos que nos quiere dar a nosotros. Encontramos el camino a seguir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces dejamos de buscar el consejo aquí y nos vamos, como dice, nos vamos por lo más sencillo. Y él dice que aquí tenemos la vida eterna. Aquí la tenemos. Ahora, dice que perdemos de vista al Señor, perdemos el interés. Porque si yo, dejo de ver a una persona por mucho tiempo, no es tan sensible que yo tenga el anhelo de buscarlo, de llegar con ella, ¿verdad? Lo perdemos de vista. Otra de las que nos pasa cuando no estamos en la lectura es que nos da pereza.
Da una pereza tremenda. Podemos estar sentados aquí, pero no podemos estar concentrados en la palabra. Ya no nos interesa. Ya no le damos el sabor a la palabra. ¿Se acuerdan ustedes lo que le pasó a un chico? Dice que el Pablo disertaba, dice, Pablo está hablando de la palabra, pero ¿qué pasó con el chico? Estaba con pereza. Y es que estaba afuera también. Se durmió. El chico se durmió y ¿qué pasó? Mira, se cayó. Y hasta ahí nomás llegó el muchacho, ¿verdad? Porque no estaba concentrado, no entendía el sabor de la palabra. Otra de las que nos puede pasar cuando no hay es que no hay renovación en nuestra mente. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:2. Gracias, Dios. Dice Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no nos renovamos, hermanos, no vamos a comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos justos, que seamos perfectos, que seamos santos, pero ¿cómo vamos a lograr nosotros hacer eso si no estudiamos la palabra? No vamos a lograr. Vamos a tener el título de santo, pero no vamos a comportar de manera diferente, ¿verdad? No vamos a darle honor a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, aquí en la palabra nosotros encontramos la riqueza, pero si no la buscamos, hermanos, esta mente no va a cambiar de verdad. ¿Cómo voy a renovar mi mente y decirme, yo soy, el Señor dice que soy un santo? Pero ¿cómo me puedo hacer yo un santo? Aquí tengo el consejo. Aquí lo tengo la palabra, pero ¿qué pasa? No le escudriño, no busco los pasos a seguir para ser un santo. No busco al que es el santo mayor de todos nosotros para seguir sus pasos. Lo he perdido de vista. He dejado de seguir sus pasos. Porque aquí es donde yo encuentro la vida. Aquí es donde yo encuentro mi manera de vivir. Aquí es donde yo encuentro cómo puedo ser un hombre justo, una mujer justa. Donde puedo encontrar donde puedo ser un santo. Donde puedo comportarme como yo quiero. Pero ¿qué pasa? Que perdemos la educación. Dejamos de ser sensibles. Nos da pereza. Otra cosa que nos volvemos, una persona, hermano, que pasa con muchos sueños. ¿Qué le pasa a esta persona? Es una persona que le falta vitamina, una persona desnutrida. Vamos a ver qué nos dice primera Timoteo 4:6. Gracias, Dios. Primera Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido, dígame bien, esto es lo que me importa, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha recibido. Nutrido. Yo les he dicho siempre, cuando nosotros hacemos un alimento en nuestra casa, hacemos una sopa, ¿verdad? La sopa lleva camote, lleva repollo, lleva pagante, lleva yuca, lleva papa, bueno, infinidad de verduras. ¿Qué pasa? Que si yo le pongo un plato de comida a mi hijo, la mayoría de las verduras no las dejan. Come la yuca, pero lo demás. ¿Dónde está la nutrición que está comiendo? ¿Qué pasa si yo dejo de estudiar la palabra? ¿Dónde voy a ir a la fuerza? Cuando yo me sienta desanimada. ¿Dónde voy a ir consejo cuando me sienta desanimada? Entonces, eso es lo negativo, hermano, de no escudriñar la palabra del Señor. No ocuparnos de la lectura, algo muy peligroso para nuestra alma. Muy peligroso.
muy peligroso. Parece sencillo, pero parece algo muy importante, pero es muy peligroso, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Juan 5:39. Juan 5:39. Dice, estudiad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Oiga bien, y si no las escudriñamos, ¿cómo vamos a saber nosotros? ¿Cómo es que dice cómo es que vamos a saber cómo es tener la vida eterna? Dice que son las que dan testimonio del Señor, son las que hablan de Él. Y esto es lo que nos pide a nosotros, ¿verdad? La palabra del Señor. Así que hermanos, escudriñemos la palabra del Señor. Porque el que no estudia la palabra del Señor, hermanos, andamos desarmados totalmente de cualquier virus en usted. Amén. Dice José Francisco, el que no escudriña, cualquiera lo engaña. Es porque no tiene la renovación, hermano. Es lo que decía la hermana Isabel anteriormente. Cualquiera lo puede engañar sin ley. Una palabra bonita se lo envuelve. Por eso dice que no nos tenemos que llevar de hueca sutileza. Pero el que renueva su mente, hermano, es difícil ser engañado. Bien, bien difícil ser engañado. Gracias, hermano Francisco, ¿verdad?, por la aportación. Vamos a ver, mire hoy también el que estudia la palabra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la tentación de el Señor fue tentado? El Señor fue tentado cuando tenía hambre, cuando dijo que viniera esta piedra que se convierte en pan. Pero el Señor supo cómo responder. Porque él era la palabra. Pero ahora, en nosotros, si nos hubiera tocado y no escudriñamos la palabra, creo que hubiéramos sucumbido a la tentación. Hubiéramos caído. Pero el que nutre esta palabra no sabe cómo responder. Sabe cómo contrarrestar. Porque dice que viene dando de todos lados. De todos lados viene, no crea, a ver, que esté en la espalda, usted confía en él, pero ahí viene el daño. Pero si estamos empapados de la palabra, sabemos cómo responder. Pero si no, hermano, estamos totalmente perdidos y caemos. Que donde llega el argumento, Como por derechos. Así que es muy importante, hermano, seguir y estar perseverando en lo que es la lectura de la palabra. Y esto me lo aplico a mí mismo, ¿verdad? Porque soy sincera, no le digo que a veces me ha pasado, luego le digo, a veces me ha pasado y digo, voy a la cama, ¿no? Bueno, es uno de los puntos de la perseverancia. El que no persevera, pues pierde de vista al Señor, le da pereza espiritual, no hay renovación, se vuelve un desnutrido y no le encuentra sabor a la palabra. Le pueden estar hablando la belleza, no hay nada. Vamos al Señor, dígame. Antes de que finalice, sí, es que el que no escudriña la palabra no conoce al Señor. Porque decía aquí que dan testimonio de Él, ¿verdad? Exactamente. Y decía escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Hay un versículo que dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti. O sea, conocer al Señor. O sea, si no escudriñamos, no conocemos al Señor, no vamos a participar de esa vida eterna que el Señor tiene para con nosotros. Dice que ayer que vinieron los niños porque ahora hacemos las reuniones los sábados. Porque los niños dicen que los domingos se duermen, ¿verdad? Entonces, la hacemos los sábados, ¿verdad? Ayer nos poníamos, ayer les digo, no, hoy vamos a aprender, vamos a empezar desde los inicios del Señor, vamos a conocer al Señor, vamos a conocer. Empezamos desde el libro de Mateo, íbamos capítulo por capítulo. Le digo, sí, esto es lo importante de nosotros, aprender y conocer al Señor. Porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a respetar? Entonces hay que conocerlo. Que no sea un desconocido en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra. Pero si no,
va a ser un desconocido totalmente para nosotros, no lo vamos a respetar, no nos va a importar totalmente, ¿verdad? Así que seguimos al segundo punto, hermano. No, dice, hay que los que no perseveran en la oración. Hay un punto muy importante aquí en los que no perseveran en la oración, hermano. Y aquí es tremendo. Es que se cae en la tentación. Se cae en la tentación. Veamos que dice Lucas 22:40. Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. ¿Hemos sido tentados? ¿Verdad? Sí, hemos sido tentados. Mira, hermano, cuando uno no está conectado con el Señor, cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos hace tambalear, cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosa nos desespera. Pero vamos a ver quién fue el primero que cayó en la tentación. Bueno, los que están aquí. Vamos a leer Juan 18:10. Uno de los que cayó en tentación. Por luego le digo al Señor, orad que no entréis en tentación. Mire, si usted oramos, hermano, me lleva la chula como una pequeña, aquella que está allá atrás. 18:10. Oye, ahorita que digo de aquella que está allá atrás, mire que ahorita me reía porque yo me siento en la silla, ¿va? Yo la hermana Marita allí. Yo la miraba que me hacía así, pero así en la espalda, pero no me decía nada, ya que le estaba revisando los dedos, pero no me decía nada. Porque no hablaba, me dio los dedos. Qué barbaridad. Vamos a ver qué dice 18:10 de Juan. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo llamaba Marcos, diga bien, lo que hizo Pedro, le cortó la oreja. ¿Por qué la cortó? Que no oró. Hay una tentación. Mira, hermano, cuando no se ora, cualquier persona lo ve, cualquiera. Alguien que le diga a usted una cosa mala, que lo voltee a ver mal, ya lo cogió. Ya le dieron como ganas a ustedes de mal, ¿no? Como decía la hermana de Jesús. El que deja de orar no cae en tentación. Me gusta esta parte donde el Señor enseñaba a los discípulos a orar. Le dijeron a los discípulos, Señor, ayúdanos a orar. Vamos a ver qué dice Mateo 6. Mateo 6:9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oiga bien esa partita que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Quién es el que lo mete el Señor en tentación a uno? ¿Acaso que el Señor nos mete en tentación a uno? ¿Ha metido en tentación a usted, Señor? ¿Ha metido? ¿A quién ha metido en tentación al Señor? ¿En qué medio?
no significa que va a estar todo un día usted todo el día. No es necesario. Si podría ser, pues se hace, ¿verdad? Pero el hablar con Dios, es que nosotros le hagamos diario, a cada momento, que a veces la gente diga, pues ese padre que está loco, porque mire lo que nos habla nosotros, ¿verdad? Eso no, hay que hablar con Dios, está conectado todo el día con Él. Es todo el día y todos los días. Y mire, ¿sabe qué es lo bonito de estar conectado con Dios? Usted lo puede escuchar. Él le puede hablar, usted puede escuchar su voz audible que le dice. Y qué lindo es sentir eso. Pero no, el no hablar con Dios. Mira, la vez pasada yo me sentía tan triste, pero tan triste, ¿verdad? Porque ustedes saben lo que nosotros pasamos. Me sentía tan triste. Pero yo escuché la voz del Padre, y todavía me dan como ganas de llorar cuando yo escucho aquella voz que me dice mi Padre: camina con tu frente en alto. Mira que yo me metió aquí, mire. Porque yo hablaba con él y decía, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué esto? Mire, camina con tu frente en alto. Y de ahí en adelante, así también. ¿Verdad? Pero que nos tiene aquí es el Señor. Padre, sí. ¿Verdad? Y le digo, no hay cosa más linda que escuchar la voz de Dios. Escucharla a través de un hermano o audiblemente. Pero si no estamos conectados con el Señor, difícilmente la va a escuchar. ¿Verdad? Vaya, Julio y mis hijos están en Estados Unidos. Ellos me hablan, yo puedo estos videollamadas. Qué bonito. ¿Verdad? Pero si no existiera eso, ni por carta, porque me llevaría a carta de estos 2 meses. ¿Verdad? Pero cuando hay una comunicación con el Señor, todo está bien. Todo está bien, ¿verdad? Así que los que no perseveran en oración, hermanos, no saben de lo que están perdiendo, ¿verdad? No saben de lo que están perdiendo. Seguimos entonces, usted no hermano. Usted no hermano. Yo. ¿Sí? ¿La levantó o no? ¿Quién? Yo. ¿Sí? No, decía la hermana Beli que no sabe lo que está, no sabe a qué, de lo que se pierde, y también no sabe lo que se mete, porque si dejamos de orar, pues entramos en tentación. O sea, no sabemos a lo que vamos a... La vez pasada venían los niños de la escuela y me dice, yo no había, me dice, Jeremy, y esa abuela de mami me dice que hay una señora que era Nazaret, de veras. Pues no sabía yo que le había dicho, ¿no? Allá después me llama la mamá y me dice, mire que una mujer me dice, le dijo cosas a Nazaret y me iba a pegar una trompada, de verdad, este hijo, le digo, ahí va. Pero usted sabe, mire, mami, en otro tiempo yo creo que lo había ido a buscar y lo hubiera desconfiado. Pero gracias a Dios. ¿Mandaste a la mamá? Sí, no mandé que fuera la mamá, ¿verdad? Pero sí, son casos en que a uno tiene que estar bien parado, hermano, porque no cae la tentación. No cae la tentación ahí, te digo, mamá. Tiene que vaya a caer ella. No es fácil, pero cuando uno está bien con el Señor, bien parado, ¿verdad? El Señor le da firmeza a uno y le da una palabra, un niño propio. Es lo mismo que decía de Jesús, ¿verdad? Que Jesús no cayó en la tentación. No, porque él sabía, él era la palabra. Y es que a cada momento a Jesús querían hacerlo caer. Sí, no, pues sí, aquí a mí nos pasa todo. No digamos que no, porque aquí a cada rato nos quieren hacer caer a nosotros. En vez de vernos caer, nos miran que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que nos lleven él, y que nos lleven caer él, ¿verdad? Y así estamos. Ahora veamos, hermanos, bueno, varios puntos, ¿verdad? Que veamos 2 más. Vamos a ver el que no persevera en la gracia de Dios. Vamos a ver Gálatas 5:4. Gálatas 5:4.
Gálatas 5:4 dice, de Cristo os derivasteis, por lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Pregunto. Carla, ¿usted sabe qué es la gracia? Un regalo. ¿Qué es la gracia? Bondad. Bondad. ¿Qué es la gracia, William? William, yo le digo de cariño a William, le digo William Ten. ¿Quién sabe yo? ¿Qué es la gracia? A todos mis sobrinos los quiero. No hay No bien merecido. no, de verdad, yo a mí también me amo. Yo también estoy para ellos. ¿Qué es la gracia? Emilio. Es el favor de Dios con nosotros. Es el favor de Dios para todos. Ahora imagínese usted caer de ese favor. Imagínese caer de ese favor. ¿Mm? Dejar de gozar de toda la bondad. Hay una persona que cayó de ese favor, porque aquí en la Biblia, particularmente de la palabra del Señor. Vamos a ver Daniel. Daniel 4. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Aquí se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre tus hombres, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Qué le pasó esto a Nabucodonosor? ¿Por buena gente? ¿Por humilde? Cayó de la gracia. Cayó de la gracia. ¿Por qué cayó usted que le carga? ¿Por qué cayó Nabucodonosor de la gracia de Dios? No perseveró, o sea, siento como que se desvió de donde Usted dijo algo hace poco que era un favor de Dios. La verdad que es un favor de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, es por el Señor. ¿Verdad? Con nosotros mismos no, es mentira. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces necesitamos el lugar de Dios, como queremos poner el lugar de Dios. Entonces viene y cae. ¿Por qué Nabucodonosor? Ya se creía mejor que Dios. Creía que ya no necesitaba el Señor. Que Él era autosuficiente. Como Él dijo, yo he creado todo este reino. Yo lo he creado. ¿Qué errores he cometido? ¿Verdad? Si lo tenía porque Dios se lo había dado. Así es. Y tenía que darle la honra y la gloria a Dios. Ahora veamos qué es lo que pasó con Dios. Mire, le fue quitado el reino. Dice que el Señor lo mandó como la bestia del campo por 7 años.
por 7 años, porque el Señor es bendijo, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermano, en el orgullo, en sentirnos nosotros más que los demás, y en sentir y pensar que no necesitamos de Dios. Todo lo que tenemos es un favor de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que estar más que agradecidos con el Señor. Así que no dejemos de perseverar en ser misericordiosos, en tener piedad con los demás, ¿verdad? En ser amable, en amar, en creer, que no nos quiera, ¿verdad? En amar, porque a eso nos vamos a hacer, ¿verdad? Así que no caigamos de la gracia de Dios, porque el caer de la gracia de Dios es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Así que, mire, el que deja de orar, el que deja de leer la palabra de Dios, y los que dejan de perseverar en la gracia de Dios, vamos a ver. Veamos qué dice, vamos a dar el último punto, hermano, el que deja de hacer el bien. El que deja de hacer el bien. Dice que el que deja de hacer el bien, todo el mal se le devuelve. Acuérdense que cuando uno planta un árbol, ese árbol le da fruto. Si no da fruto, pero no da sombra. La sombra, no, pero hablemos ahorita de lo que es cuando un árbol da fruto, ¿verdad? Yo voy a sembrar ciruela, una ciruela. Yo siembro uno de plátano, plata. Ajá. Si yo siembro maldad, mis frutos van a ser de maldad. Si yo siembro impiedad, mis frutos van a ser de impiedad. ¿Verdad? Todo se devuelve, hermano. Todo se devuelve. Dice, hay un dicho que dice, pero en el cielo les va a pagar. Es mentira. Aquí las paga. Siempre se cosecha. Exactamente. Aquí se paga todo. El que deja de perseverar en el bien. Vamos a ver el primero. Daniel 6:10. Vamos a hablar de Daniel. Todos sabemos de la historia de Daniel, que Daniel era un hombre que oraba al Señor constantemente, ¿verdad? Y por eso, porque Daniel oraba al Señor constantemente, pues había uno que no le caía bien, ¿verdad? Que siempre estaba tratando de hacerle caer. Ahora, vamos a ver lo que hicieron estos bandidos, ¿verdad? Para esa era Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando su presencia a Dios. Pero quiero que veamos, a ver, el 24. Vamos a ver la plata. Puede leerlo, hermano. 24. Léalo donde me quedé. El 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron,
sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, dice. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Esta historia, lo que los sátrapas hicieron hacer. Los sátrapas tuvieron que pagar con 13, porque ahí se fueron sus mujeres, Jesús, se fueron sus hijos, por la maldad, por el mal que le hicieron a un hombre de Dios, un hombre que oraba Señor todos los días, 3 veces al día que se moría la vida. Y lo mal se le devolvió. Se le devolvió y confesó. Otra persona otro que también, esta historia siempre me ha gustado a mí. Mire, los sátrapas, bueno, seguimos con los sátrapas. ¿Qué palabra es? Los sátrapas. Aún en este tiempo hay sátrapas. Ajá. Ahora vamos a ver otra persona que quiso hacer lo mismo y se devolvió el mal. Vamos a hablar de Amán. Vamos a ir al libro de Esther 5, 13, 14. Esther está después de las crónicas, después sigue Nehemías y Esdras y después Esther 5, 13 y 14. Dice: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana diga al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, y hizo preparar la horca. Este Amán, ¿verdad?, quería ahorcar a Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de Esther, ¿verdad? Era el que la había criado. Pero vamos a ver cómo este hombre surgió un plan, óigame, como cuánto será una horca de 50 codos de altura. Ustedes saben
Dice que había preparado esa horca para ahorcar ahí a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se doblegaba ante él cuando él pasaba, porque lo que a él le gustaba era que lo adularan cada que él pasaba, ¿verdad? Que se arrodillaran ante él, que inclinaran la cabeza, pero Mardoqueo no lo hacía. Porque ante el único que dominaba y arrodillaba era ante el Señor, ¿verdad? Entonces a este hombre no le gustó eso, lo que Mardoqueo hacía, él hizo preparar esa horca para ahorcarlo a él. Pero ¿qué pasó con Mardoqueo? Con Amán. Ahora les leo. Tuvimos hasta el 14. ¿Sí o no? 5, 14. 5. Mira lo que le pasa. Cuando el rey se enteró, ¿verdad? Por la misma Esther, lo que Mardoqueo quería hacer, lo que Amán quería hacerle a Mardoqueo. El Señor, pues, miren, te voy a contar un secreto. Había unos conspiradores que querían matar al rey de Susa, ¿verdad? Pero Mardoqueo había escuchado y mandó avisar al rey de Susa lo que había pasado. Entonces, por causa de Mardoqueo, el rey de Susa se salvó. Entonces él tenía que ese bien que le había hecho Mardoqueo. Entonces, pero mire lo que le pasó a Amán. Y dijo a Arbona, uno de sus eunucos que servían al rey. He aquí dice, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Oiga bien, lo ahorcaron en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Ahí es donde le vuelvo a la cuestión. Todo se devuelve. Todo el mal que uno hace se devuelve. Así que no dejemos nosotros de hacer el bien. No dejemos de hacer el bien. Porque cuando se hace el bien, hermano, se siente una satisfacción preciosa. ¿Verdad? Sí. Y el hacer, bueno, cuando el Espíritu, ¿verdad?, del Señor está en nosotros, cuando está el Espíritu en nosotros, cuando tal vez podemos hacer alguna falla que hemos dañado a alguien, tal vez sin querer, el mismo Espíritu nos hace sentir que lo hicimos bien y no nos sentimos bien, ¿verdad? Pero cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros, hermanos, podemos hacer pillerías, como dicen, y no vamos a sentir ningún remordimiento en nuestra vida. Ningún remordimiento, ¿verdad? Así que perseveremos, hermanos, en hacer el bien. Porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que hagamos el bien, más a los de la familia de la fe, ¿verdad? Hagamos el bien, no nos cansemos de orar, perseveremos en la oración, en la gracia y en la lectura del Señor, para que nos vaya bien, para que podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado, de la herencia, de la justificación, de vivir en paz. Yo le he dicho siempre, no hay cosas que vivir en paz, ¿verdad? Vivir en paz con sus vecinos, vivir en paz con su familia, vivir en paz con todos, ¿verdad? Así que, hermano, el que no persevere en esas cosas ya sabe lo que es. ¿No que sí? Dice que el que no persevera en la lectura, pues es un desnutrido. No hay renovación. El que no persevera en la oración cae en la tentación. Es fácil de caer en la tentación. El que no persevera en la gracia, pues pobre, vuelve a ser esclavo de lo que era antes. Dejó de ser libre para volverse esclavo. Hay un comentario de Darío que dice que el que no escudriña no tiene los sentidos ejercitados. Ya no quede como pegado, como cuando una persona que tienen agarran eso y él no mueve. A veces mejor cuando uno trata de mover hasta el quiebra. Pero que a veces decimos, no, ahí está en la Biblia. En la Biblia está. Ahí lo dice. ¿Sí? Yo sé que ahí lo dice. ¿Verdad? No tenemos aquella seguridad, pues, de decir en tal texto.
Entonces, el que no persevera en la gracia, pues vuelve a ser esclavo y pierde la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el que no persevera en el bien, pues espere que todo lo malo que se hace, espera lo de vuelta. Y con crece. ¿Verdad? Con crece. Hay un pensamiento que traía yo. Bueno, no lo miré en la libreta. No lo dije. Pero dice aquí. De nada sirve el conocimiento si no hay cambio en el comportamiento. Que es como el que cae en la gracia de Dios, porque se creen tan superiores, se creen que ya se lo saben todo. Como que viniera yo a estar predicando 10 veces. ¿Qué me puede enseñar? Me enseña y ya lo sé todo. ¿Qué me puede enseñar jugando y ya lo sé todo? Puede estar tan mal, ¿verdad? Porque cada día aprendemos. Cada día el Señor nos enseña algo nuevo y a través de la palabra, ¿verdad? Así que hermano, Aprovechando antes de terminar ahorita, saludos a hermano Marín López, que siempre está presente en las transmisiones. También Ángel Almendares, que tenía ahora durante la reunión, hermano Saúl, hermano Iván, pues muchos saludos a él, ¿verdad? También, así como él extraña estar aquí en la reunión, nosotros también extrañamos que él esté aquí, ¿verdad? Y todas las personas que ¿quién ayuda a él? Giovanni. Y Yulai, pues, hermano Moisés Cruz también ha estado dando la reunión. Bueno, saludos a todos ellos y pues la bendición del Señor está con ustedes, ¿verdad? Y aquí está la iglesia de Jesucristo, en Cristo somos uno, ¿verdad? Y si quieren seguirse deleitando por lo que nos da un mensaje, ¿verdad? La palabra del Señor, pues está la página de YouTube, ¿verdad? En el cual encontrarán este logo, ¿verdad? Allá hay infinidad de mensajes, hermanos, para nutrirse, llenarse, pero y esa es el mensaje, ¿verdad? Así que invitamos a que se suscriban a la página, ¿verdad? Y bueno, Próximamente tendremos un estudio sobre la próximamente, pues, como la hermana enseña, va a haber un estudio de lo que es el hablar en lengua, ¿verdad? Y que no lo pierda, porque se les manda el vídeo. Hasta la impresión. ¿Verdad? Bueno, el Señor les bendice a todos, ¿verdad? Y